La escena arrancó con una acusación diseñada para golpear el centro mismo del poder. No era una pregunta rutinaria. Era una trampa política, planteada en voz alta, que Claudia Sheinbaum estaba detrás de una ofensiva contra organizaciones civiles críticas. Organizaciones que comenzaban a perder su condición de receptoras de donaciones y que ahora buscaban convertir ese revés administrativo en una prueba de autoritarismo. La carga era explosiva, porque no solo se le atribuía una decisión, se le atribuía una intención. Ahí apareció el primer movimiento importante de Sheinbaum. En vez de responder desde la confrontación emocional, eligió desmontar la acusación con una separación precisa entre poder político y procedimiento institucional. Dijo que no conocía el detalle de las organizaciones afectadas. Dijo que no había dado instrucciones. Dijo que se trataba de evaluaciones técnicas del SAT. Y con esa respuesta levantó un muro narrativo si la medida es técnica. Entonces no puede presentarse como persecución política, al menos no de forma directa. Pero esa defensa también reveló algo más profundo. Sheinbaum no solo estaba negando una orden, estaba fijando una doctrina de gobierno. La presidenta no aparece, según su propia versión, como una figura que decide caso por caso, sino como la jefa de un aparato que funciona a partir de criterios legales, áreas especializadas, y responsabilidades distribuidas. Ese punto es crucial, porque le permite blindarse frente a un tipo de ataque muy específico, el que busca convertir cada resolución del Estado en una supuesta vendetta presidencial. Sin embargo, el problema no desaparece con esa explicación. Al contrario, se vuelve más interesante. Porque una decisión puede ser técnicamente válida y políticamente devastadora al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que Sheinbaum intenta: administrar el costo político de una medida que golpea a actores que durante años se colocaron como contrapeso moral del obradorismo y ahora intentan reposicionarse como víctimas del nuevo gobierno. La verdadera pregunta, entonces, no es solo si Claudia Sheinbaum dio o no la orden. La pregunta es, ¿por qué este episodio toca una fibra tan sensible del sistema político mexicano? Cuando una organización pierde financiamiento, no solo pierde dinero, puede perder influencia, legitimidad y capacidad de operar en la batalla pública. Y cuando eso ocurre bajo un gobierno que se define como enemigo de los privilegios, el conflicto deja de ser administrativo, se convierte en una lucha por el significado mismo de la ley, del poder y de la disidencia. Y eso apenas es el comienzo. Para entender por qué este episodio escala tan rápido, hay que mirar el terreno donde ocurre. No es un conflicto aislado, es parte de una transformación más amplia del sistema político mexicano. Una transformación que Claudia Sheinbaum hereda, pero también redefine con su propio estilo. Durante años, las organizaciones civiles ocuparon un espacio ambiguo. Por un lado, se presentaban como contrapesos independientes. Por otro, muchas de ellas dependían de esquemas fiscales que les permitían recibir donaciones con beneficios tributarios. Ese mecanismo no era menor, era una fuente constante de recursos, influencia y presencia pública. Y ahí es donde entra la lógica de la llamada Cuarta Transformación. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se estableció una narrativa clara: había estructuras, legales o no, que funcionaban como extensiones de intereses económicos y políticos, organizaciones, medios, figuras públicas, todos dentro de un ecosistema que, según esta visión, operaba bajo privilegios acumulados durante décadas. Sheinbaum no rompe con esa línea, la continúa, pero lo hace con un ajuste clave: institucionaliza el conflicto. En lugar de confrontar directamente a cada actor, desplaza el campo de batalla hacia las reglas, hacia la ley, hacia los procedimientos técnicos. Y ahí, el papel del SAT se vuelve central. Cuando el SAT revisa si una organización cumple o no con los requisitos para recibir donaciones deducibles, no está haciendo política en apariencia, está aplicando normas, pero esas normas tienen efectos políticos inmediatos.
Si una organización recibe recursos del extranjero, puede perder su estatus si incumple ciertos criterios. Queda fuera del esquema. Y cuando eso ocurre, su capacidad de financiamiento se reduce drásticamente. Eso es exactamente lo que Sheinbaum subraya es una norma, no una decisión personal, no una instrucción directa. Pero esa explicación también deja ver la arquitectura del poder actual. El gobierno no necesita intervenir de forma visible si el marco legal ya produce los resultados buscados. Y ahí aparece una diferencia fundamental con gobiernos anteriores antes. El poder operaba muchas veces a través de acuerdos informales. Ahora, se presenta como cumplimiento estricto de la ley. Esa transición cambia el tipo de conflicto, porque los actores afectados ya no pueden señalar fácilmente una orden presidencial. Tienen que cuestionar el sistema completo. Y eso es mucho más complejo, mucho más difuso, mucho más difícil de convertir en una narrativa clara para el público. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar. Desde ciertos medios y analistas, la decisión fue interpretada como un ataque coordinado. Se habló de nado sincronizado en defensa de las organizaciones afectadas, pero también de un supuesto nado sincronizado desde el gobierno para debilitarlas. Dos narrativas opuestas, chocando en tiempo real, y en medio de ese choque, Sheinbaum introduce otro elemento estratégico, la comparación histórica. Al cuestionar qué hicieron gobiernos anteriores frente a violaciones graves, corrupción o represión, desplaza el foco. Ya no se trata solo de lo que está pasando ahora. Se trata de quién tiene autoridad moral para criticar. Ese movimiento no es defensivo, es ofensivo, porque obliga a sus críticos a responder por el pasado, mientras ella redefine el presente como una etapa de legalidad estricta. Pero ese equilibrio es frágil. Si el gobierno logra sostener la idea de que todo se basa en la ley, fortalece su legitimidad. Si esa idea se rompe, el costo político puede ser mucho mayor. Y justo en ese punto, cuando el conflicto entre legalidad y poder empieza a tensarse, otro frente comienza a abrirse. Uno que no solo involucra decisiones administrativas, sino también memoria histórica, víctimas y control del relato político. Allí es donde la narrativa se vuelve aún más peligrosa. El siguiente frente no llegó por casualidad. Llegó en el momento exacto en que el debate sobre legalidad empezaba a volverse incómodo. Y cambió el eje del conflicto de manera inmediata. La conversación giró hacia el caso Colosio. No como un recuerdo histórico distante, sino como una herramienta política en el presente. Luis Donaldo Colosio Riojas introdujo una propuesta que parecía, en la superficie, un llamado a cerrar heridas, un posible carpetazo al caso, incluso sugiriendo el indulto a Mario Aburto. Pero en política, nada de esto es inocente. Ese movimiento colocaba a Claudia Sheinbaum en una posición extremadamente delicada, porque aceptar esa narrativa implicaría cerrar uno de los episodios más simbólicos del poder en México. Pero rechazarla también implicaba enfrentarse a una figura que carga con el peso emocional de una tragedia nacional. La respuesta de Sheinbaum fue precisa, y otra vez, estratégica. Primero, separó lo humano de lo político. Reconoció el dolor, reconoció la tragedia, pero inmediatamente después, redefinió el terreno. Dijo que el asesinato de Colosio es un asunto de Estado. Y con esa frase, eliminó cualquier posibilidad de reducir el tema a una decisión personal o a un acto de voluntad presidencial. No es un caso que pueda resolverse con un indulto. No es un tema administrativo, es un símbolo estructural del sistema político mexicano. Ese movimiento tiene varias capas. Por un lado, protege a Sheinbaum de tomar una decisión que podría dividir profundamente a la opinión pública. Por otro, le permite mantener el control del relato. No es ella quien decide cerrar o no el caso, es el propio Estado el que define su curso. Pero también hay un tercer nivel, más sutil. Al rechazar la idea de un indulto, Sheinbaum evita sentar un precedente peligroso.
Porque si la presidencia puede intervenir en un caso de esta magnitud por razones políticas o simbólicas, entonces toda su narrativa anterior, esa que insiste en la separación entre decisiones técnicas, legales y políticas, se debilita. Y ahí aparece la coherencia como estrategia. Lo que Sheinbaum está haciendo no es solo responder a un cuestionamiento puntual. Está defendiendo una arquitectura completa de poder, la idea de que el gobierno no actúa por impulsos, sino por estructuras. Sin embargo, el conflicto no se detiene ahí. Porque este episodio también revela algo más: la competencia por el significado de la justicia. Para algunos, cerrar el caso representa paz. Para otros, representa impunidad. Y para el gobierno, mantenerlo abierto es una forma de sostener una narrativa institucional. Ese choque de interpretaciones es explosivo. Y mientras ese debate crece, otro frente comienza a presionar desde un ángulo completamente distinto. Ya no se trata solo de grandes casos históricos ni de organizaciones civiles. Se trata de denuncias concretas, de abusos, de decisiones internas del propio aparato del Estado. Y ahí, Claudia Sheinbaum no puede limitarse a decir que no sabía. Tiene que actuar. El siguiente movimiento obliga a Claudia Sheinbaum a salir de su zona más cómoda. Hasta ahora, su estrategia había sido clara: separar lo político de lo técnico, desplazar responsabilidades hacia las instituciones y reforzar la idea de un gobierno que opera bajo la ley. Pero cuando aparecen denuncias internas, acusaciones de abuso, trato desigual y posibles irregularidades dentro de consulados, ese escudo narrativo ya no es suficiente. Aquí ya no basta con decir es una decisión técnica, porque el problema no es una norma. El problema es la conducta de funcionarios. Y eso exige otra respuesta. Sheinbaum reacciona, pero lo hace sin romper su lógica central. No interviene de manera directa ni personalista. En lugar de eso, activa un mecanismo que vuelve a reforzar su modelo de gobierno: delega la explicación, anuncia investigación y promete medidas a partir de procedimientos formales. Es un movimiento calculado. Al anunciar que un subsecretario explicará lo ocurrido, no solo traslada la responsabilidad operativa, también construye una narrativa de institucionalidad. No es la presidenta quien resuelve cada caso, es el sistema el que investiga y actúa. Pero al mismo tiempo, introduce un elemento nuevo: sí hay consecuencias. Y eso es clave. Porque si en el caso de las organizaciones civiles el gobierno se defendía diciendo que todo era técnico, aquí necesita demostrar que también hay capacidad de corrección interna, que el poder no solo aplica la ley hacia afuera, sino también hacia adentro. Esa dualidad define su estrategia. Por un lado, distancia. Por otro, control. Sheinbaum no aparece como una figura que castiga directamente, pero sí como una líder que garantiza que el sistema funcione. Y ahí hay una apuesta política fuerte: la credibilidad del gobierno no depende de decisiones espectaculares, sino de la consistencia en la aplicación de reglas. Sin embargo, ese enfoque tiene riesgos, porque cuando el poder se diluye en instituciones, también puede diluirse la responsabilidad, y en un contexto donde las denuncias involucran maltrato o abusos, la opinión pública no siempre acepta procesos largos o explicaciones técnicas. Quiere respuestas claras, quiere responsables, quiere acciones visibles. Sheinbaum intenta equilibrar esa presión con otro mensaje estratégico: redefine el papel de los consulados, no solo como oficinas administrativas, sino como espacios sensibles, especialmente en un contexto donde los migrantes enfrentan situaciones difíciles. Ese encuadre cambia la percepción del problema. Ya no es solo una denuncia interna, es un fallo en una institución que debería proteger a ciudadanos en condiciones vulnerables, y eso eleva el costo político. Pero al mismo tiempo, le da a Sheinbaum una oportunidad. Si logra mostrar que el sistema investiga, corrige y sanciona, refuerza su narrativa de legalidad, el Merados. Si no lo logra, abre una grieta en todo su discurso.
Y justo cuando ese equilibrio empieza a tensarse, aparece otro frente aún más complejo. Uno que no se juega dentro del gobierno, sino en el terreno del control del relato público. El campo de batalla cambia otra vez. Ya no se trata de decisiones fiscales, ni de casos judiciales, ni de denuncias administrativas. Ahora el conflicto se mueve hacia algo más amplio y más difícil de controlar: la narrativa pública. Y en ese terreno, Claudia Sheinbaum no solo responde, reconfigura. El debate surge a partir de una tensión que lleva años acumulándose: la relación entre medios tradicionales y medios alternativos. Pero esta vez, la discusión no se queda en la crítica, se convierte en una redefinición del ecosistema informativo. Sheinbaum introduce una idea clave: los medios alternativos no son una anomalía, son una consecuencia. Una consecuencia de un sistema donde, durante años, los medios tradicionales estuvieron vinculados a intereses de poder, a gobiernos, a élites económicas, a estructuras que decidían qué se decía y qué no. Ese diagnóstico no es nuevo dentro del movimiento que representa, pero aquí adquiere una dimensión estratégica distinta, porque ahora no se trata solo de criticar el pasado, se trata de legitimar un nuevo equilibrio. Sheinbaum afirma que los medios alternativos surgen porque la sociedad necesita nuevas voces. Y refuerza esa idea con un dato poderoso: muchos de esos medios tienen más audiencia que los tradicionales. Ese punto cambia todo. Porque si el poder mediático ya no está concentrado, entonces el control del relato también se fragmenta. Y eso beneficia a un gobierno que ha construido gran parte de su fuerza en la comunicación directa. Pero al mismo tiempo, introduce una tensión inevitable. Si los medios alternativos crecen, también exigen reconocimiento, exigen acceso, exigen reglas claras. Y ahí aparece el siguiente dilema. ¿Debe el gobierno intervenir para garantizar piso parejo? ¿Debe regular la distribución de publicidad oficial? ¿Debe reconocer formalmente a estos nuevos actores? Sheinbaum no responde con una decisión inmediata. Responde con apertura. Dice que las propuestas serán analizadas, que pueden convertirse en ley, que es una nueva realidad que debe ser reconocida. Ese movimiento vuelve a repetir su patrón: no cierra el conflicto, lo institucionaliza. Pero hay algo más en juego, porque al mismo tiempo que legitima a los medios alternativos, también desacredita de forma indirecta a ciertos sectores de los medios tradicionales. Los presenta como actores con menor impacto, como voces que ya no dominan la conversación. Ese contraste es estratégico. Reduce el peso de la crítica, refuerza la idea de cambio y desplaza el centro del debate hacia un terreno más favorable. Sin embargo, ese equilibrio es inestable, porque el control del relato nunca es absoluto, y cuando diferentes narrativas compiten, el conflicto puede escalar rápidamente, sobre todo cuando se mezcla con acusaciones, historia, poder y percepción pública. Y en ese punto, todas las piezas empiezan a conectarse. Las decisiones técnicas, las respuestas institucionales, los casos simbólicos, el control del discurso, todo forma parte de una misma estrategia, pero también de un mismo riesgo. Y ese riesgo se vuelve evidente cuando miramos hacia adelante. Lo que hemos visto no son episodios aislados, son piezas de un mismo diseño político. Claudia Sheinbaum no está reaccionando caso por caso. Está construyendo una forma específica de ejercer el poder, una forma que evita la confrontación directa, pero que redefine silenciosamente las reglas del juego. En cada frente, el patrón se repite. Ante las organizaciones civiles, desplaza el conflicto hacia lo técnico. Ante el caso Colosio, lo eleva a asunto de Estado. Ante denuncias internas, activa mecanismos institucionales. Ante la batalla mediática, redefine quién tiene legitimidad. No es improvisación, es consistencia estratégica. Pero esa consistencia tiene un costo, porque mientras más se institucionaliza el poder,
más difícil es identificar dónde termina la técnica y dónde empieza la política. Y en ese espacio difuso es donde se libran las batallas más importantes. Los críticos ven un gobierno que controla sin exponerse. El gobierno se presenta como un sistema que simplemente aplica la ley. Dos narrativas, dos lecturas, un mismo escenario. Y la pregunta central sigue abierta. ¿Es este un modelo que fortalece el Estado o uno que reconfigura el poder sin hacerlo visible? Porque si las decisiones no parecen políticas, pero generan efectos políticos claros, entonces el terreno de juego cambia para todos. Para las organizaciones, para los medios, para la oposición. Y ahí está el punto de inflexión. Sheinbaum no necesita confrontar directamente a cada actor. Le basta con sostener un marco donde las reglas produzcan los resultados. Si ese marco se mantiene creíble, su posición se fortalece. Si se percibe como una herramienta de control, el conflicto escalará. Y ese es el verdadero desenlace que aún no vemos. No se decidirá en una conferencia, ni en una declaración, ni en una polémica aislada. Se decidirá en la percepción acumulada, en cómo la sociedad interpreta estas decisiones, en quién logra imponer su narrativa, y en si este modelo logra sostenerse bajo presión. Porque al final, el poder no solo se ejerce, también se interpreta, y en esa interpretación se define todo lo demás. Si quieres seguir analizando este tipo de movimientos políticos paso a paso, este es el tipo de historias donde cada detalle importa más de lo que parece. Y lo que hoy parece técnico, mañana puede cambiar todo el tablero.